En esta ocasión se presenta el trabajo que lleva por título Diseño de sesiones de aprendizaje, primera parte, elaborado por quien habla, Leopoldo Edo Ríos Sánchez, para el curso de Aprendizaje a través de las ciencias en primaria, cuya profesora responsable es Angélica Tapia, para la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, se abordarán los siguientes puntos en esta forma estrictamente ordenada. Empezando por las competencias en el área de ciencia y tecnología, de acuerdo al programa curricular de educación primaria del Ministerio de Educación. En esta oportunidad se fijará el acento en dos competencias, que es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos y explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. En esta diapositiva se puede observar cada una de las capacidades de ambas competencias de interés. Entonces, para poder aplicar la actividad a una situación precisa, en primer lugar se debe elegir el ciclo, el grado de estudios para la acción educativa, que en este caso es el ciclo 3, exactamente el sexto grado de primaria, el cual se ejecuta en una institución educativa particular de Lima. A nivel de desempeños, de la primera competencia de interés, se está tomando como desempeño que deben alcanzar los alumnos el que indica formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico. Plantea hipótesis que expresan la relación causa-efecto y determinan las variables involucradas. Este desempeño se corresponde con la capacidad problematiza situaciones para hacer indagación. Y en el tema de la segunda competencia, el desempeño que se ha elegido y que se espera desarrollar en los alumnos es el que indica relaciona los cambios que sufren los materiales con el reordenamiento de sus componentes constituyentes. Ejemplo, el estudiante relaciona la ceniza, el humo y el vapor de agua con la combustión de madera. Este desempeño se corresponde con la capacidad, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Para poder diseñar la sesión de aprendizaje, es necesario contar con un contexto. En esta situación se plantea que los alumnos del sexto grado de primaria de una institución educativa privada de Lima realizan una visita al Parque de las Leyendas y durante el recorrido van observando la altura de diferentes plantas. Entonces, se aprovecha esta situación para poder abordar y llegar a una potencial situación significativa. Y para esto, el primer paso a seguir será motivar a los niños a que puedan compartir sus intereses, su forma de ver la situación. A través de esto se puede hacer esta activación con un video en el cual se está mostrando el tamaño de diferentes plantas. Y entonces los alumnos entran en un debate, en una conversación, relacionándolo con sus saberes previos. Como ejemplo, se proporciona el enlace que se puede ver en la diapositiva. Entonces, los alumnos ya tienen un punto de conversación sobre el tema de las plantas, que fue lo que les llamó la atención en la visita de estudios. Y entonces los alumnos van a conversar y esta situación se va a fomentar a través de un diálogo en donde van a socializar ideas. Los alumnos van a compartir lo que han aprendido y además van a comunicar aquello sobre lo que tienen dudas o lo que no comprenden totalmente. En base a esto, los alumnos se les invita como siguiente paso a plantear preguntas espontáneas, que no son definitivamente preguntas de indagación, pero son preguntas genéricas, cuestionamientos que pueden ayudar a generar la pregunta de indagación finalmente. Pero antes de ya llegar a esta pregunta, es necesario ordenar el conocimiento. Por esta razón, se acude al organizador de Ichikawa, el diagrama de pescado. Como se sabe, en la parte derecha, en el cuadrado que está al lado derecho, se debe colocar el efecto, como podría ser, por ejemplo, el crecimiento de las plantas. Entonces, habría que llenar todos los espacios que están en la parte de atrás, las flechas, colocando las posibles causas que tienen como efecto el crecimiento de las plantas, por dar un ejemplo.
suponiendo que el crecimiento de las plantas sea una variable relevante para los alumnos. Entonces, de esta manera los alumnos empiezan a compartir estos conceptos, estos constructos que van a ser posibles causas para explicar el crecimiento de las plantas. Y de esta manera, ya los alumnos han incluido en este diagrama una serie de variables. Entonces, de este diagrama de Ichikawa, finalmente, todas estas variables que aparecen, que han sido llenadas por los alumnos, al final ellos tendrán que elegir cuál será la variable independiente. Igualmente, cuál será la variable dependiente, que por ejemplo, en el caso que se ha visto es el crecimiento de las plantas. Como variable independiente, se podría trabajar la cantidad de material orgánico que tiene el suelo. Esa podría ser una variable independiente, o sea, la calidad del suelo. Y como estamos hablando de un nivel de sexto grado, entonces se le exige a los alumnos cerrar más la variable. Entonces podríamos decir la concentración de material orgánico presente en el suelo sería una causa, la variable independiente, por ejemplo, y la variable dependiente sería la altura de la planta. Recordando que la variable tiene que ser medible, por eso se habla de altura. Entonces, también en este proceso, las demás variables que no han sido elegidas en el diagrama pasarán a ser las variables intervinientes o variables de control. Sobre ellas hay que ejercer un control para que no vayan a intervenir y a contaminar los resultados. Luego de esto, ya los alumnos con este contexto redactan la pregunta de investigación y finalmente formulan la hipótesis de trabajo. Y al sustentar la hipótesis, deben usar conocimiento de tipo científico. No solamente basta decir lo que suponen, sino tiene que estar acompañado de una causa. En el ejemplo que se está citando, se podría decir que la cantidad o la concentración de material orgánico en el suelo hace que la planta alcance una mayor altura, debido a que el suelo tiene una mayor cantidad de nutrientes. Esta sería una hipótesis de trabajo correcta, porque el alumno no solamente enuncia la suposición, sino también la acompaña de una explicación científica. De esta manera, se ha logrado ya desarrollar el desempeño para la competencia 1. Ahora, para la competencia 2, se había elegido poder trabajar el tema que nos observa aquí, es que los estudiantes van a poder aplicar el conocimiento para poder explicar ya en forma científica la relación entre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad. Entonces, para poder llegar a este desempeño, los alumnos tienen que ya haber ejecutado el proceso y haber ejecutado la indagación, es decir, aplicaron el procedimiento ya habiendo definido las variables, tomaron medidas y ya tienen los datos recogidos y analizados para llegar a conclusiones. Entonces, con estas conclusiones que los alumnos han obtenido, aquí empieza el camino hacia el desempeño que se ha elegido. Porque los estudiantes al tener los resultados, ahora no solamente deben reportar las respuestas, deben reportar las conclusiones, sino deben acompañarlas de explicaciones científicas. En este sentido, las observaciones o los resultados finales que los alumnos han obtenido tienen que ser acompañados por citas de publicaciones científicas, de libros o de material especializado. En este sentido, el docente va a acompañar a los estudiantes en la búsqueda de esas fuentes, va a acompañarlos en la forma de cómo se seleccionan las citas, de cuál es el proceso que se debe seguir para redactar el informe final. Pero estamos hablando de acompañar, es decir, el docente va a ver cómo los alumnos se organizan y va a encaminarlos sin ser directivo. El docente no va a hacer el trabajo por los alumnos, pero lo que se sugiere es que el docente los acompañe, vaya explicándoles en el camino, los oriente, para que ellos finalmente puedan presentar ese informe final con las conclusiones. De esa manera se podría cumplir el desempeño que se ha elegido. En este caso, se indicó que el desempeño es que el alumno va a ser capaz de relacionar los cambios que sufren los materiales con el reordenamiento de sus componentes constituyentes. ¿En qué manera? Como se observa en la imagen, el alumno va a explicar que el material orgánico que está en el suelo va a entrar en contacto con microorganismos que están en el suelo también. Y estos microorganismos entran en contacto con este material orgánico y lo van a descomponer. Y se van a generar elementos químicos como el nitrógeno, como el carbono, como el hidrógeno, el fósforo también, que va a ser liberado en el suelo y que va a ser absorbido por las raíces de las plantas. Y por esa razón es que el suelo
se vuelve un nutriente para la planta y la planta puede crecer. Y esa es la explicación por la que al final en el suelo fértil tienen más altura que quizás en un suelo arenoso o en otro tipo de suelo. De esta manera, el estudiante está cumpliendo la competencia, porque está explicando cómo se reorganizan los átomos, cómo se organizan los componentes a través de esta reacción química y biológica realizada por los microorganismos del suelo. Entonces, cuando el alumno indica esto en las conclusiones, definitivamente el alumno está cumpliendo el desempeño, porque no se trata solamente de indicar la conclusión de lo que observó, no es solamente una descripción, sino que el alumno aporta conocimiento y entonces de esta manera el trabajo se hace más sólido y también el aprendizaje se consolida. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad.